Una vez más saludamos a todos aquellos que se encuentran en sintonía de su programa, el especial de Betel Informa. En este día queremos hablar con ustedes, darles a conocer un poco de lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad peruana. En estas últimas semanas hay situaciones muy complicadas que se han salido a la luz y hay una respuesta de parte de la población de preocupación e indignación por las cosas que vienen ocurriendo, pero lo que queremos es traerle un poco más de luz sobre esta situación y realmente cuál es el problema central, por qué es que vemos todo esto en nuestra sociedad. Y para eso está en esta oportunidad acompañándonos el reconocido periodista Francisco Ugarteche. Él es un aliado también de Betel, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Bienvenido, don Francisco. Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, hoy día estamos viviendo circunstancias muy especiales, muy particulares, a raíz de la difusión de audios que revelan el alto nivel de corrupción que todos sospechábamos existía en el Poder Judicial, pero ya con las pruebas, con las evidencias, se han convertido en todo un escándalo que ha propiciado que hoy día, por ejemplo, se tenga que celebrar esta tarde una sesión del Congreso de la República, una sesión del Pleno del Congreso para, seguramente, lo más probable es que sean cesados todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo a través del cual se accede al Poder Judicial. El Estado peruano tiene tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo y el Legislativo se accede mediante las votaciones, las elecciones universales, ¿no? Pero al sistema judicial se ingresa por una puertita que es el Consejo Nacional de la Magistratura y que es el tema de la sesión de esta tarde. Seguramente van a cesar, sospecho, a todos los miembros del Consejo, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero también quiero presentar al doctor Juan Uchuya, que nos va a hablar de la parte legal, realmente cuáles son las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, por qué fue creado, si ya tiene, esta sería la primera reforma o su segunda reforma, así que bienvenido, doctor Uchuya. Muchas gracias, ante todo buenos días también, señor Francisco. Efectivamente estamos viviendo un clima bastante indignante para la población, al ver a nuestras autoridades y a los más altos funcionarios envueltos en un tema de corrupción. Creo que esta tarde va a ser la muerte anunciada, ¿no? Se va a cumplir, creo que van a ser defenestrados todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En esta parte del periodismo que usted ejerce, don Francisco, quisiéramos que nos pueda explicar un poco, porque la revelación de estos audios es a través de un periodista, de una agencia de noticias. ¿Cómo es ese procedimiento en esta rama? A los periodistas nos llegan informaciones de distintas fuentes. Existe un programa de interceptación de conversaciones telefónicas que lo administra la DEA, la Oficina contra las Drogas de la Policía Nacional, de la Dirección contra Drogas, ¿no? Y administran un equipo que permite interceptar, entiendo que hasta 300 conversaciones de manera simultánea. Entonces, estas interceptaciones se han venido haciendo además desde hace muchos meses y tienen todo un protocolo de interceptación, o sea, si el personaje X es más importante que el número 300, entonces automáticamente al activarse el teléfono del personaje X deja de grabar en el orden de relación del 300 y entonces así van grabando las conversaciones que siguen un procedimiento, un protocolo, pero las personas que son interceptadas lo hacen a partir de una orden judicial. O sea, no es que la policía intercepta así nomás, por lo menos en teoría eso es así. Claro, usted habla de 300, son una lista de nombres que les dan. La lista puede ser miles. Miles, claro. Son 300 los que van grabando de manera simultánea.
Entonces tienen la posibilidad de grabar muchas conversaciones de muchísimas personas. Entiendo que a partir de las investigaciones que se hacen a una banda, esta de Caracoles, famoso, tiene que ver con narcotráfico y una serie de delitos en el Callao, que se han ido concadenando a una serie de personajes y que han llegado hasta donde han llegado, ¿no? Con miembros del ¿Y cómo sale de este centro de operaciones y llega a las manos de un periodista? Eso ha sido una filtración, o sea, algún policía, alguien, igual que en el caso de Montesinos, ¿no? Que grababa videos y alguien sacó, que fue la secretaria, después se supo, la Pinchi, ¿no? Sacó algunos videos y los hizo llegar a los medios, llegaron a Canal N, si no me acuerdo mal, y se difundieron y claro, causaron todo un terremoto que finalmente precipitó la caída de Fujimori. Bueno, estos audios están precipitando la caída de todo el sistema judicial, porque ya renunció también el presidente de la Corte Suprema y también han sido intervenido toda la Corte Superior de Justicia del Callao. El asunto va ahora porque se han formado 3 comisiones en cada poder del Estado, ¿no? que se atribuyen, claro, en cada poder del Estado, la potestad para encaminar una reforma sobre la cual mejor opinará el doctor Uchuya que yo, porque yo no soy abogado, claro, y él seguramente sabrá precisar cuáles son esas debilidades y dónde es que hay que fortalecer el sistema judicial. Hay mucha población, doctor Uchuya, que ni siquiera conoce qué es el Consejo Nacional de la Magistratura. Si pudiera explicarnos en breve. ¿Cómo no? El Consejo Nacional de la Magistratura fue fundado en el año 1994, cuyas funciones son la de promover, fortalecer, nombrar a todos los jueces de la República, también a los jefes de la OMPE y a los jefes de la RENIEC. Está formado por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los representantes de los colegios de abogados del Perú, y de los colegios profesionales, y 2 son alternativamente elegidos por toda la población. El hecho es que el Consejo Nacional de la Magistratura empezó a actuar no con unas reglas claras, porque al inicio de sus nombramientos no había la meritocracia, era el voto el voto mayoritario de los miembros de este Consejo, el que determinaba qué jueces eran los que iban a ser nombrados o cuáles habían de ser cesados, ¿no? Pero después se ha implementado un proceso de exámenes y de exámenes escritos, orales e entrevistas, pero que por los audios hemos visto que también han sido mal usados, han sido direccionados para hacer caer y poder favorecer a los que estaban en menor rango de notas, ¿no? Yo creo que ahí radica el tema. El tema es un tema de carácter personal. Dice, la palabra dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Y muchas de estas personas han caído porque su corazón está en lo que esta sociedad pregona como éxito, ¿no? El dinero, el poder, la fama. Y allí es donde creo que radica el tema fundamental del manejo de la administración de justicia. Se han olvidado los valores, se han olvidado los objetivos que tiene la justicia como tal. Se aplica el derecho de acuerdo a las condiciones de relaciones, de influencias, de dinero también, ¿no? Entonces yo creo que aquí el tema es básicamente moral. La sociedad está pasando por una crisis grave de carácter moral. Esto no es sino una muestra más de lo que ya ha venido dándose con el anterior gobierno, donde el presidente de la República fue quien encabezaba la mentira, encabezaba y demostraba que los valores de la verdad estaban por debajo de todo funcionario público, ¿no? Realmente es hasta vergonzoso para los peruanos, ¿no? El hecho de tener ya de manera consecutiva a nuestros presidentes con juicios, metidos en estos casos de corrupción, olvidándose de las promesas que le hacen a la población en general al momento que están candidateando. Don Francisco, usted ha pasado ya por varias etapas en nuestro país. ¿Esta es la más crítica que estamos viviendo? No, yo creo que esta no es la más crítica, hemos tenido etapas mucho más críticas. Lo que sí hay en este momento es una especie de esquizofrenia a propósito de unos audios y hay unas sobrereacciones
firmado algunos. Mira, no escapa a esa posibilidad si es que consideramos que existe el caso Lavallato. El caso Lavallato, no porque lo diga yo ni nadie acá del Perú, es reconocido como el caso de corrupción más grande en la historia, por lo menos del continente americano. Entonces, que compromete a más de un presidente de la República del Perú, y a más de un ministro, y seguramente a más de un juez, y seguramente a más de un fiscal, y de un congresista, y de muchos periodistas, y de abogados. O sea, hay mucha gente involucrada en eso. Entonces, claro, qué curioso que se desate este escándalo de corrupción judicial, cuando el más grave de los casos, no me va a dejar mentir, dice 10 verdecitos, no se refería, se supone que era $10.000, ¿no? Pero el Lavallato se trata de un escándalo de miles de millones de dólares. O sea, estos son pirañitas al lado del caso Lavallato, pero nos han hecho voltear la mirada a otro lado, cuando el caso grave de corrupción compromete al expresidente no solo del anterior gobierno, sino no sé a cuál se refería, sospecho, no sé que se refería a Humala, pero en realidad Kuczynski también pues está metido en Kuczynski, exactamente, bueno. Entonces, y la gente que gobierna en este momento es gente de Kuczynski, ¿no? ¿O no? Así es. Entonces, Y ahí también va una incógnita, ¿no? Hay una duda. ¿Qué va a pasar con estas investigaciones que se han venido haciendo? Si este sistema va a ser reformado, ¿qué tanto se va a ver afectado todos estos procesos a los presidentes anteriores? Bueno, yo considero que el Ministerio Público tiene una alta responsabilidad en este tema, porque si bien es cierto, como ha sucedido en el país, el sistema de corrupción se ha visto manifiestamente sensible para la población, desde que ha tocado los más altos niveles, presidente, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ahora el Poder Judicial, pero también puede estar el Poder Electoral. Yo creo que el nivel de corrupción ha alcanzado o ha llegado a establecerse la forma, las causas, la raíz. La raíz está en toda la población. Y bien cierto, por ejemplo, una persona que ha sido la que llevaba las agendas de Nadine Heredia está convocando una marcha contra la corrupción. Y esto es un contrasentido, esto es una ironía. Y evidentemente la población está indignada, pero su indignación no puede caer pues en la provocación que hace un personaje de esta naturaleza que llama a luchar contra la corrupción cuando ella misma ha estado involucrada en este tema, ¿no? Es más, en estos días va a celebrarse dentro de poco algo así como un evento mundial contra la corrupción, y quien lo promueve, al que le he escuchado promoviendo esta reunión, ha sido ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros de Ollanta Humala. Ollanta Humala es tal vez de todos los gobiernos últimos el más corrupto de todos. Entonces, ¿cómo alguien que está tan íntimamente vinculado a alguien tan corrupto como es Humala va a promovernos a nosotros un evento internacional contra la corrupción? Sí, creo que en ese sentido hay que ser un poco más avisados, ¿no? No dejarse llevar por el mensaje que se vende al unísono en todos los medios de comunicación y todos los días y en cada minuto. La marcha de ayer, por ejemplo, ha sido transmitida en todos los medios de comunicación, por las redes sociales, lo que venía pasando al interior del país, pero yo no he visto ese despliegue cuando el Perú se paralizó con la marcha que defendía el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, donde ahí sí había una preocupación generalizada a nivel nacional y todavía continúa, porque no hay una respuesta de parte de las autoridades competentes, pero a eso no le dan interés. Pero a lo de ayer, como usted dice, organizado por este tipo de gente que también se ve involucrada en estos actos, ahí sí le dan todas las pantallas, todos los micrófonos, todas las redes y todo. Yo creo que hay algo más grave, mi querido Francisco, perdón. Hay algo grave. El presidente de la República se ha involucrado, dándole el respaldo a este tipo de marchas. Sin embargo, hay un contrasentido. El ministro de Educación y varios ministros abiertamente han manifestado su apoyo a la ideología de género. Y esto es mucho más grave porque el día 15 se cumplió el plazo para que puedan publicar los libros que están cuestionados
y que tienen órdenes judicial expresa para no llevarse adelante. Mientras esto sucede, se promueven este tipo de marchas que no son multitudinarias y se ocultan otras que de más de 1,5 millones de personas marcharon para decirle al currículo no. Esto es un contrasentido. Yo creo que aquí hay que tener la ponderación, la calma, para que los organismos afectados puedan llevar a cabo una reforma integral. Creo que, por ejemplo, esta comisión que está presidiendo el señor Alan Wagner, él tiene los suficientes méritos para poder llevar a cabo cualquier trabajo, pero es corto el plazo para tratar un tema tan importante, tan vasto como la reforma del Poder Judicial. Sí, la verdad que la crisis moral que está viviendo nuestro país se ve reflejada en esto que ahora se propaga por los medios de comunicación. Y yo meditaba un poco y pensaba y decía, ¿en qué momento es que la gente se acostumbró tanto a vivir en la mentira, en el engaño, en la hipocresía? Si incluso nuestros ancestros en el imperio incaico tenían unas reglas de moral muy estrictas, don Francisco. ¿Dónde quedó el amayuya y el amasuya, la maquella? Son reglas de moral que también son las que están en los 10 mandamientos, ¿no? Que están no mentir, no robar. Lo digo porque para ir más a lo local, ¿no? Claro, pero el que son la base finalmente del sistema judicial, pero claro, aunque también claro, lo que han hecho los medios de comunicación es hacernos sentir una sensación así de crisis, así de enorme, gigantesca, y caer pues una suerte de histeria colectiva. Entonces, le escuchaba decir a un amigo también nuestro que mejor tomar un poquito de valeriana, ¿no? Para tomar las cosas con más calma, porque no todos los jueces son corruptos, no todos los fiscales, no todos los políticos, no todos los periodistas, no todos los abogados son corruptos. O sea, hay sí corruptos, pero hay hay que separar la paja del trigo, o sea, no todos son corruptos. Yo creo que hay que tener todavía la fe y la confianza en que hay gente honesta en el sistema judicial, en la fiscalía e incluso en el mismo Consejo de la Magistratura, ¿no? Yo creo que también hay que señalar que este nivel de corrupción es endémico. Está en toda la población, somos responsables todos los ciudadanos. Aquí nadie puede tirar la primera piedra si no ha actuado en un acto de corrupción. Cuando le quieren imponer una papeleta a un ciudadano y promete una coima para no hacerlo, ya está dentro del proceso de corrupción. Y para agilizar los trámites judiciales, los trámites administrativos, que son engorrosos y largos, hay promesas, hay regalos. Todo eso es corrupción. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la corrupción nace de un corazón corrompido y se corrompe cuando uno se aleja de los principios y valores que son la verdad, la justicia y el servicio, no servirse para sí. Y yo creo que estos 3 elementos son los que se están dando ahora. Primero en el Poder Ejecutivo, cuando salieron los videos de Vladimiro Montesinos. Ahora también en el Poder Ejecutivo con Pedro Pablo Kuczynski, con Humala, con Toledo. También en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. La corrupción es transversal. ¿Pero es la institución? No lo que está mal, lo que está corrompido, el sistema está corrompido. No, son los hombres. Son las personas. Así es. Y son algunos, no son muchos, como dice el doctor Francisco, ¿no? El tema que al final el meollo hoy día es la recomposición del Consejo de la Magistratura. Ya hace más de un año Kuczynski también había presentado un proyecto para variar la nominación. Yo creo que ahí está hoy día el eje de la preocupación, ¿no? No vaya a ser cosa que alteren la forma de elegir a los miembros de manera tal que quede en manos de un poder absoluto que va a dominar después a los otros dos poderes. Sí, sí. Yo creo que hay que alertarnos en esto. Ha habido toda una campaña para entregar nuestra soberanía para el manejo del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Un miembro de esta nueva comisión que va a tratar el tema de la reforma dijo que mejor era que los jueces sean nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es renunciar a nuestra soberanía y esto está mal. Ya por ahí se infecta esta comisión. Hubo otro personaje que dijo que los jueces y el Consejo Nacional de la Magistratura deberían ser nombrados por la ONU, sabiendo que esta tiene una propuesta como el Consejo Nacional, el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, pro ideología de género, pro matrimonio homosexual, pero hubo otra
persona, otro personaje también de la izquierda caviar, que solicitó que el presidente pida el cierre del Congreso. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo esto? Que todo el mundo intenta socavar las instituciones del país para sus propios intereses políticos. Y la marcha que se está convocando tiene ese objetivo. Nosotros vamos a irnos a un corte y vamos a regresar luego, porque esto sí ha causado una alarma, el hecho de que podamos entregar nuestra soberanía a una organización internacional, y hay que parar nosotros mucho los oídos y ver realmente qué es lo que probablemente se avecine y pueda pasar en nuestro país. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en el especial de Betel Informa, hoy hablando acerca de esta crisis moral que está atravesando la sociedad peruana. Pero este problema no solamente le compete a un país, sino podríamos decir que a la humanidad entera, porque la carencia de valores se ve en todo nivel y en todo lugar. Hay noticias de corrupción, no solo en los entes de la política, del gobierno, sino también en las instituciones de escolares, en las universidades, incluso en los grupos vecinales, en fin, esto está en todas partes, pero no es una cuestión del sistema o de la institución, si es una cuestión de la persona y de lo que hay en el corazón del hombre. Es esta crisis que vive dentro de las personas que aflora y se ven estos escándalos de los que hoy estamos viendo una vez más en el Perú, porque no es la primera vez que se destapan cosas como estas. Pero sin embargo hay que analizar bien qué es el mensaje que nos están dando, qué es lo que está esto produciendo y qué consecuencias puede traer a nuestra sociedad. Nosotros somos más de 30 millones de peruanos quienes al final tomamos decisiones a través de los gobernantes que elegimos. Estamos próximos también a unas elecciones y hay que tomar mayor conciencia y responsabilidad al momento de elegir a nuestras autoridades y no tomarlo tanto a la ligera. Tenemos unos audios, unos videos que queremos mostrarles sobre el programa de Rey con Barba y Tudela, que hacen un análisis que me pareció interesante compartirlos con ustedes, acerca de estos audios que hoy están causando todo este malestar en la población peruana. Vamos a escucharlo. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando tú dices que es bueno que las escuchas se conozcan, yo estoy de acuerdo contigo, pero tiene dos lados. Hay un lado oscuro y del hecho mismo de que estos audios salgan a la luz y nadie sabe en el fondo dónde está la juez que lo autorizó. Que autorizó esto. No sabemos nada de ella. Escuchas, ¿no? Es cierto que hay... las que les conviene. Ese es el problema. Es cierto que hay una investigación en curso. ¿Cuál es la investigación? ¿Cuál investigación? No se ha dado a conocer eso. Los audios todos corresponden a la investigación. O muchos de estos audios han sido hechos de por libre, de manera ilegal. Esa es la gran pregunta también que nos queda, doctor Uchuya. ¿Dónde se encuentra la persona que autorizó esta captación de los audios y qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que la preocupación es válida. En primer lugar, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen a su cargo una investigación sobre narcotráfico y no se explica cómo ha ido a parar en este tipo de investigación las escuchas que estamos viendo de magistrados, de empresarios, de parlamentarios, si es que no ha sido autorizada debidamente por el juez, menos aún la difusión de estos audios. A lo largo de todos estos días se ha generado más que una novela turca, ¿no? Nos parece una novela dramática porque día a día no sabemos quién va a salir en los audios y esto es manejado. Esto es manejar a la población en un tema muy sensible como es la honestidad que deben tener los funcionarios en el ejercicio de la función pública. Efectivamente, el fiscal no ha dicho una sola palabra ni la juez, porque ellos son los que tienen la totalidad de los audios. Deberían ellos decir, estos son todos los audios, estos son todas las personas que están involucradas y paren el psicosocial. Hay que continuar con el proceso de investigación, iniciar los procesos judiciales
contra los que tengan que iniciarse, sancionar ejemplarmente a cada uno de los funcionarios a los cuales se le encuentre responsable, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y la legítima defensa, que es un derecho para todos los ciudadanos. Claro que sí, el que destapó todo esto y el que indignó más, enardeció a la población es ¿no? Del caso de violación de la niña de 11 años, si no me equivoco. Pero también por ahí se va escuchando de que ese audio podría haber sido incluso manipulado. Por supuesto, porque después el funcionario judicial aludido dijo que sobre ese caso él había aumentado la pena de 18 o de 12 a 20 años. Ya desde allí hay una mentira. O sea, si eso es todo lo que ha causado, todo este escándalo, todo este trastorno social, no tendría base. Lo que sí tiene base es lo que todo el ciudadano sabe. Sí hay, efectivamente, corrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la policía y en todas las instituciones. Sí existe la corrupción. ¿Cómo hay que combatirla? Este es un tema en el cual tienen que entrar todos los poderes, tienen que entrar la población y las familias, porque los valores se dan dentro de la familia. Pero si la familia es atacada desde el gobierno para implementar la ideología de género, para decir que no existe el sexo, que el hombre no nace hombre o mujer, sino que construye su sexo, para decir que las familias no son la unión del hombre y la mujer, sino que pueden ser de hombre a hombre y mujer. A partir del gobierno, a partir del Estado, se empieza la corrupción y la perversión mental, conceptual de las personas. La mentira comienza a flamear por encima de la verdad, y es allí donde tenemos nosotros que señalar y decir: ojalá que el presidente Vizcarra, cuando salgan nuevamente estos colectivos que defienden la familia, como Con mis hijos no te metas, Unidos por Familia y otros, Padres en Acción, también tenga el apoyo y no nos mande la policía a reprimir. Eso es muy importante, hablando de la educación. El libro de mayor contenido moral, del más alto, es la Biblia. Y no lo quieren considerar en ningún sistema de educación nacional, incluso lo han sacado de las escuelas. Y eso lo vemos reflejado en otros países como Estados Unidos, donde prohibieron la lectura de la Biblia dentro de las escuelas. ¿Y qué vemos ahora allí? ¿Qué es lo que ocurre en esta nación? Entre ellos se matan los estudiantes. De pronto alguien se le mete algo en la cabeza, viene con un arma un día que nadie espera y empieza a matar a sus compañeros y sus maestros. Eso pasa porque estamos dejando de lado a lo que es más importante en nuestra vida, que es el aspecto espiritual. Le estamos dando en lo físico, lo alimentamos, lo vestimos, pero ¿qué es lo que hay dentro del corazón de las personas? ¿Dónde están los valores? Están ausentes, y esa ausencia está generando todo este malestar. Usted de alguna forma contribuye con la corrupción, y desde el lugar donde esté. Hay una palabra que se usa acá en el Perú, doctor Uchuya, que es la criollada, ¿no? Así es. De que el vivo vive del sonso. Y uno se cree pues que, ay sí, la consigo, así más rápido, así. Pero esa manera de conseguir las cosas no es lo correcto. Y así uno mismo está contribuyendo con este cáncer que se ha vuelto la corrupción en nuestro país. ¿Qué sería lo necesario? Porque acá tienen que participar todos los actores sociales. Acá no solamente es el problema de los gobernantes, no, somos todos y todos tenemos que llegar a una solución. Efectivamente, recuperar el país para la honestidad y los valores fundamentales requiere el concurso de todos los ciudadanos, de todas las instituciones. A propósito de la Biblia, tú comentabas, la justicia se ve con ojos de hombre y creemos que la ley es lo máximo. No toda ley expresa la justicia. La Biblia dice, por ejemplo, no se debe hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Sea quien fuere, aplica la ley. Segundo, aborrece a quien tuerce el derecho. Y aquí hay mucho de lo torcido, ¿no? O al que hace cohecho. Entonces, vemos ese tráfico de influencias y el cohecho que se da a diario. Hay que regresar a esos valores que son permanentes, válidos y eternos para poder rescatar la honestidad nuevamente en nuestras instituciones y en cada una de nosotros, las personas, los ciudadanos. Tenemos otro extracto del programa de
Rey con Barba y Tudela, y vamos a ver acerca de esto que usted mencionó antes del corte, el hecho de que un organismo internacional tenga que intervenir en nuestro país para buscarle solución a este problema de la justicia que tenemos en el Perú. Cuando uno delega estas facultades, las facultades que la Constitución le da al Estado, uno se convierte en un protectorado. Voy a dar un ejemplo. Kuwait fue un protectorado británico a finales del siglo XIX. Tenía todos los poderes el emir. Poder legislativo, poder judicial. Había un poder que no tenía: la representación exterior. No podía tener Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso se lo había dado a los ingleses. Eso bastaba para que no fuese ni independiente ni soberano. Por supuesto. Y entonces estas cosas no se pueden delegar porque a las Naciones Unidas o a otro Estado o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es convertir al Perú en un protectorado. Y convertir al Perú en un protectorado es abdicar a la unidad indivisible del Estado, y a la soberanía, y es más humillante que perder una guerra. por supuesto. Dejaríamos de ser una república para convertirnos en una colonia o en un protectorado, ¿no? Es ahí la gran idea, la idea Además, brillante. una colonia de un protectorado de ideólogos, Sí. ni siquiera de grandes potencias, Sí, claro. ideólogos. De oda. Convertirnos en una colonia cuando estamos tan próximos a celebrar nuestros 200 años de vida republicana, de libertad, doctor Uchuya. Es que es un grave problema que hay que decirlo con todas sus letras. Hay un imperialismo ideológico que es el que trata de imponer la ideología de género en todo el mundo. Y aquí en el país han puesto todos sus operadores en acción. Los miembros del LGTB y demás letras, así como los comunistas que se han vestido de rosado, que se les llaman caviares, están pretendiendo hacer una acción por la cual las instituciones tutelares del país sean desprestigiadas y sean destituidas, sean destruidas. El proceso de desconstrucción de ellos lleva consigo ese horizonte. Pero también reflejan un nivel genuflexo, un colonialismo mental que está enraizado en todos aquellos que creen que el comunismo debe ser pues una sola patria y en la cual todos deben de bajar la cabeza y la cerviz. Nosotros respetamos el nivel ciudadano, nuestra república independiente. Por eso es que defendemos nuestra soberanía frente a aquellos que han propuesto que los jueces sean nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya dirección, cuyo esfuerzo está en implementar el matrimonio homosexual. También está la ONU, que a través de todos sus organismos y con millones y millones de dólares tratan de implementar el aborto y tratan de implementar el matrimonio homosexual en nuestros países, torciendo el derecho, cambiando el derecho, toda vez que la Constitución y los derechos humanos establecen la protección del niño, establecen la protección de la familia, establecen la protección del matrimonio. No obstante ello, este gobierno, con Kuczynski y ahora con el señor Vizcarra, están siguiendo la misma línea. Yo llamo a todos los ciudadanos a que tengan la ponderación y la calma y tengan la indignación contra esto que quieren hacernos una colonia de este orden mundial nuevo de corrupción y de perversión contra la familia y contra la verdad. Hay algo que más o menos yo distingo en todo esto, es que como les ha sido tan difícil el querer imponer esta cultura ideológica de género en el Perú, esa salida de la población nacional, esta marcha de con mis hijos no te metas, entonces ahora quieren lograr lo contrario y AMLO están movilizando a la gente, la están enardeciendo para que sin darse cuenta aprueben esto que ellos quieren hacer y que el Perú no le ha permitido, pero le llevan por este lado de los problemas del sistema de justicia, ¿no? Por allí, y que para que tenga la aprobación de usted, y usted va a ser luego responsable de que nuestro país se vuelva una colonia ideológica de este sistema mundial que se quiere implantar. O sea, no nos dejemos engañar, pensemos bien, y sobre todo la comunidad cristiana, la comunidad de fe, que tiene la palabra de Dios, que es esa luz que nos alumbra en las tinieblas. Prestemos bien, mucha atención
abramos bien los ojos, pongamos los lentes de la palabra de Dios para mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y también los oídos muy aprestos, de dónde vienen esas voces, quiénes los dicen, qué hay detrás de esas personas, quiénes financian todas estas cosas. Hay que leer un poco, tenemos las redes sociales, tenemos el internet, toda la información se encuentra allí, no solamente para estar divirtiéndose en comunicarse con las amistades o entrar a los juegos en línea. Hay que leer lo que es importante, lo que es necesario. El futuro de nuestro país depende de nosotros. Nosotros tenemos que llevar adelante esto, como reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestros errores, que no estamos viviendo una ciudadanía como debe ser. Somos muy responsables algunas veces con este deber que tenemos con nuestra sociedad, pero sí somos muy fáciles para reclamar y quejarnos de lo que pasa. Pero, ¿qué tanto contribuiste a esto? Sobre todo a las nuevas generaciones, que tenemos una educación influenciada que probablemente no le deja mirar, pero a la gente contemporánea, a los que hemos pasado ya los 40 y hemos vivido esas etapas de terrorismo y esas situaciones que han causado tanto dolor a nuestra sociedad, no podemos dejarnos engañar. Necesitamos un cambio, sí, pero un cambio que nazca desde el corazón de la persona. Y a eso es lo que apuntamos con este programa ahora. Nosotros hemos querido mostrarle un poco de lo que está pasando, lo que es realmente lo que hay detrás de todo esta conmoción que estamos viviendo en el Perú en este momento, y tratar de volver esta aparente crisis o mayor crisis del país en una oportunidad de real cambio, que es lo que necesitamos como peruanos. Yo creo, coincido plenamente contigo. El cambio tiene que venir primero por la persona. Y segundo, después remozar, recambiar, hacer una reingeniería con nuestras instituciones públicas. También es necesario tener la calma, la ponderación para no llegar a extremos. No podemos dejar, por ejemplo, sin jueces. No nos podemos quedar tampoco sin quienes tengan que nombrarlos. Los procesos que tengan que seguirle a cada uno de ellos, que se le encuentre responsabilidad penal, debe caerle la sanción más severa, para que sea un ejemplo para toda la población. Yo creo que aquí radica la base, el sustento. Si nosotros no cambiamos primero nuestro corazón, si nosotros no rescatamos los valores de la honestidad, los valores del servicio y no servirse de los puestos públicos, los valores que implican tener siempre delante la verdad y saber que nuestro derecho termina cuando empieza el derecho ajeno, si nosotros no volvemos a esos valores, vamos a seguir en este tipo de escándalos. Ahora, centrándonos a lo que viene, ¿qué se viene para el país? Yo creo que hay que hacer un llamado, porque hay jueces probos, hay decanos de las facultades de Derecho de las universidades que tienen que salir a comprometerse en este momento para dar su grano de arena, para cambiar la estructura de nuestro país. Mucho cuidado que esto tenga un sesgo político y tenga un objetivo político. La mayoría de los miembros de esta comisión que preside Alan Wagner ya tienen un sesgo ideológico, político, que lo van a plasmar seguramente en sus recomendaciones. Pero hay toda una población que tiene que participar en esto. Y el ciudadano común y corriente participa con su voto. Y cuando hemos elegido a determinadas autoridades, somos también responsables de sus actos actuales. Por eso ahora que se avecinan las elecciones municipales, mucho cuidado, porque ya hay 5 candidatos a la alcaldía de Lima, por ejemplo, que han suscrito un acuerdo de implementar la ideología de género. Entonces, hay que tener cuidado. Mañana, claro, más tarde vamos a sufrir las consecuencias. Claro, porque ahora es más peligroso. Ya no se trata de que roba pero hace obras, sino de lo que van a permitir, y es esta imposición cultural de la ideología de género que está amenazando a la sociedad mundial, porque esto está pasando en todos los países. Hay esta lucha contra estas injerencias de organismos internacionales, tienen otros intereses mayores, obviamente monetarios, muchos de ellos empresarios, los más grandes empresarios del mundo, que están detrás del impulso de esta imposición. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y hay algo que dice también en la palabra del Señor, que nada está oculto ante los ojos de Dios. Así que la gente que todavía piensa de que no se le va a descubrir, de que sigo haciendo de manera oculta las cosas,
y esto nadie se va a enterar, el Señor siempre saca a la luz todas las cosas. Y nosotros lo que estamos viendo ahorita solo es una pequeña muestra de lo que Dios sabe hacer cuando descubre que hay injusticia, porque el real juez es Dios, y algún día todos nosotros, sin excepción alguna, vamos a comparecer ante ese juicio que nos habla la Biblia. Sí, yo creo que esto es un llamado, me parece, para el país. En el himno nacional se dice que este país está dedicado al Dios de Jacob, a Jehová, y creo que esto es todo una llamada de atención a su pueblo. Voltear el rostro hacia Dios, hacia los valores y hacia los mandatos que Él ha escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, y poder a través de estas enseñanzas, rehacer el Perú. Por eso dice una justicia que no hace acepción de personas, que aborrece el cohecho, ¿no? Que aborrece a quienes torcen el derecho. He allí la base para hacer la reforma judicial. Ojalá que Alan Wagner recoja estos principios y lo ponga como prioridad, porque teniendo este valor eterno, valedero para todas las generaciones, sobre esa base podemos construir una nueva justicia. Bien, nosotros estamos llegando a la parte final del programa. Solo pedirle a cada uno de ustedes que abrace la palabra del Señor. Léala, lea ese libro de Proverbios, lea los dichos de Cristo, porque es necesario que usted pueda volver a este documento tan importante, este libro que por más que han querido destruirlo, no han podido, por más que quieren difamarlo, no han podido, por más que quieren negar de que sea realmente la palabra que viene de Dios, no han podido. Hay evidencias de que realmente este es el libro de Dios y que es tan necesario para nuestras vidas. Países que han quitado a la Biblia del interés de la población, que con ese nombre de que somos laicos y laicos, nos traen consecuencias como la que está viviendo en este momento el Perú. Quizás ha sido todo parte de un plan. De verdad que ahora uno no puede creer en nadie ya. Si dudamos de uno, ¿por qué no dudar del otro? Si los que dicen que unos son corruptos, ¿por qué no pensar que el que me está diciendo eso también es corrupto? Tenemos que analizarnos cada uno. Eso es lo importante en estos momentos, y no caer en todo esto que se viene, que se ha planificado probablemente para que tenga los resultados que tiene. Hay que tener mucho ojo con esto y solamente venir a Dios, venir a los pies de Dios y pedir que sane nuestro país, que sane nuestras autoridades, que sane nuestras familias, porque la familia desintegrada es lo que genera todo lo que está pasando en nuestro país. Necesitamos la Biblia, necesitamos a Dios en el centro de las familias. No sé, algunas palabras más que quiera agregar, doctor Uchilla, para despedirnos. Sí, cómo no. Terminar condenando todo tipo de corrupción, venga de donde venga y sea cualquiera que esté implicado en ella. Debe caerle todo el peso de la ley, pero acordémonos, los juicios de Dios son justos y verdaderos. Bien, con ese mensaje nos despedimos agradeciéndole como siempre su fiel sintonía. Dios les bendiga.